Ahí sí. Buenas tardes, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a terminar de revisar lo que se refiere al teorema de Thevenin y teorema de Norton que habíamos empezado la clase pasada. Y también estaba revisando rápidamente cuándo teníamos fijada la prueba. Y según veo, la tenemos fijada para el día jueves 15, así que sería la próxima semana. La próxima semana nosotros vamos a cerrar todos los contenidos ya este jueves. Este jueves cerramos y después el día martes va a ser únicamente ejercicios preparatorios para la prueba del mismo tipo. O sea, directamente, por ejemplo, si van a ser 3 problemas, de hecho, eso ya está claro. 3 problemas, vamos a resolver uno de cada uno de los que va a aparecer en la prueba. Lógicamente no los mismos, pero para que así tengan más o menos una idea clara de cómo lo vamos a ver, ¿ya? Y el jueves, como les digo, ya va a quedar definido completamente. De momento yo siento que lo que va a entrar, yo creo que va a ser, por ejemplo, resistencia equivalente, tenemos cálculo de tensiones de corriente, ¿cierto? Tenemos también, vimos cálculo de potencias, pero eso por lo general lo tiendo a evaluar más en la segunda prueba, porque ahí se relaciona más con los circuitos trifásicos. Y lo que estamos viendo ahora, que sería Thevenin y Norton. ¿Ya? Así que yo creo que entre hoy día y el jueves cerramos sin problema y hacemos más ejercicios el martes también. ¿Ya? Así que, en base a eso, vamos a ir directamente a lo que revisamos la clase pasada. Que por si acaso empezamos a ver el teorema de Thevenin, donde yo les decía que todo circuito que esté construido por elementos lineales puede ser representado por un circuito equivalente, conformado por únicamente una fuente de tensión y un resistor en serie. O sea, la idea es pasar de un circuito más complejo, más grande, con más elementos, a un circuito mucho más simple y que por tanto es más fácil de analizar y incluso podríamos juntar diferentes circuitos que sean muy grandes de una forma bastante resumida y bastante fácil de trabajar. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros partíamos primero apagando las fuentes independientes y calculábamos la resistencia vista a través de los terminales AB. ¿Cierto? Esa resistencia sería igual a R Thevenin. Nosotros realizamos eso. Aquí ustedes pueden ver que el apagar una fuente independiente, porque solamente apagamos las independientes, va a ser, en el caso de las fuentes de tensión, equivalente a reemplazarla por un cortocircuito, que finalmente es una resistencia cero, y en el caso de las fuentes de corriente, reemplazarla por un circuito abierto, que sería una resistencia tendiente infinito. Eso fue lo que hicimos acá. Ustedes pueden ver que esta fuente de ahí la reemplazamos por un corto, nos quedó así. Esta fuente de acá de plano la quitamos. Yo dejé esas pequeñas líneas ahí únicamente para que se viera que ahí estuvo la fuente alguna vez, pero esto se podría eliminar también. ¿Ya? En definitiva, nos quedaron estos elementos que estarían en serie. Después eso lo juntamos con el resistor de A4 que estarían en paralelo, ¿cierto? Y calculamos que el valor de la R de Thevenin, en realidad la resistencia vista va a ser igual a la R de Thevenin, y nos da que tiene un valor de 3 ohm. ¿Ya? Esa es la dinámica que nosotros seguimos. Apagamos las fuentes independientes, las dependientes no, y empezamos a agrupar. Claramente acá ustedes pueden notar que solamente habían resistores, ¿cierto? Y si hay solo resistores, no hay ningún problema. Ahora vamos a ver qué pasa si es que hubieran fuentes dependientes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Las podemos agrupar simplemente o hay que hacer algo más? ¿Ya? ¿Cuál era el otro paso? El otro paso, que es el que se utiliza para obtener lo que sería nuestra tensión de circuito abierto para el caso de Thevenin, es simplemente calcular en el circuito original, sin apagar nada, así tal cual como está, la tensión de circuito abierto. Por ejemplo, en este caso la B sub AB, que fue lo que realizamos después en esa clase, ¿cierto? Por acá, ahí lo realizamos. Ustedes pueden ver que en este caso lo resolvimos con nodos y obtuvimos en definitiva la tensión que nos dio, que era exactamente 6 volts. ¿Ya? Y así pudimos representar el equivalente de Thevenin. ¿Qué pasa después? Tenemos, ¿cierto?, que también hay un teorema llamado teorema de Norton, donde nos dicen que podemos hacer exactamente lo mismo, pero reemplazar este circuito con más elementos, ¿cierto?, lineales, que pueden ser muchos de ellos, una estructura más compleja, por un circuito que vamos a tener que va a ser paralelo de una fuente de corriente en este caso y un resistor. Algo muy importante es que el resistor de Norton es exactamente igual en valor al resistor de Thevenin. Eso quiere decir que no hay que hacer nada nuevo. Si es que, por ejemplo, nosotros hubiéramos calculado ya Thevenin, R Norton queda tal cual. Así que, de hecho, creo que nosotros nos saltamos ese paso, ¿no? Lo copiamos directo, ¿cierto? El paso de obtener, en este caso, el resistor de Norton. Apagamos la fuente, reemplazando por un corto la fuente de corriente, perdón, la fuente de tensión, ¿cierto? Y por un circuito abierto la fuente de corriente. Agrupamos y llegamos a lo mismo. Que en realidad exactamente el mismo procedimiento. ¿Dónde está la diferencia? Está en que nosotros para obtener
la corriente de esta fuente que nosotros tenemos por acá, esta fuente, lo que tenemos que hacer es, en el circuito original, sin apagar nada, calcular la corriente de cortocircuito. Y aquí tenemos que hacer una pequeña modificación al circuito, porque nosotros lo que hacemos es poner una línea ahí. ¿Ya? Unimos el A y el B, esos nodos, y con eso podemos calcular. Vamos a verlo acá. Ustedes pueden ver que hicimos exactamente eso. Aquí creo que algo se me borró. Me parece que se me borró la IN. Pero voy a revisar si está en el apunte. Ya sé lo que dice acá. Aquí debería salir ICC igual a IN, tal como aparece abajo. Así. Por algún motivo se me borró. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que nosotros podríamos definir, por ejemplo, acá las corrientes de mallas, si que fuéramos a usar mallas, y calcular directamente. Esa sería, por ejemplo, la I3, y no habría ningún problema. Sin embargo, yo les comentaba de que cuando nosotros tenemos un cortocircuito como el que está acá, en paralelo con un resistor, va a predominar el cortocircuito. ¿Qué quiere decir eso y por qué ocurre? En realidad lo podemos ver matemáticamente, que si nosotros calculáramos en este caso el paralelo, diríamos, sería la resistencia al cortocircuito, que es idealmente 0, la resistencia en este caso cualquiera, que podría ser un R, podría ser 2, 3, 4, lo que sea, y vemos que nos queda 0 por R dividido en 0 más R, el producto sobre la suma. En definitiva nos queda 0 ohm, y eso significa que lo que ocurre es que predomina el cortocircuito finalmente. De forma intuitiva podríamos decir que si tenemos un camino totalmente expedito, que sería este, ¿cierto? Que no se opone en nada y que de hecho facilita la circulación de corriente, en paralelo con otro camino que se opone en algo, siquiera, inmediatamente la corriente se va a ir por acá. Y ni siquiera se va a ir solamente una parte, sino que se va a ir toda la corriente. Y aquí no va a circular nada. Nosotros podríamos haber calculado, por ejemplo, la corriente I1, I2 y I3, y después obtener la resultante ahí, y nos daría 0. Nos daría que efectivamente por acá no circularía corriente, por el resistor de 4 ohms. Pero como les digo, lo más simple sería eliminarlo directamente, y así tenemos solamente 2 corrientes que calcular. Y además vemos que la corriente I2 que queremos calcular se corresponde exactamente con el valor de la ICC, que es la corriente de cortocircuito, o la IN, porque en realidad son exactamente iguales. Acá resolvimos y llegamos a que la corriente era de 2 amperes. ¿Sí? Entonces, el circuito equivalente de Norton nos quedó así. Hasta acá. ¿Alguna duda? Porque esto obviamente lo revisamos en la clase pasada, pero ahora vamos a ver algo un poquito más avanzado sobre lo mismo. Vamos a ver qué pasa cuando hay fuentes dependientes, porque hasta ahora yo he dicho ya que apagamos la fuente independiente, no las dependientes. Si quedan solo resistores, voy a grupo. Pero ¿qué pasará si quedan fuentes dependientes? Ya. Si alguien tiene alguna duda, por favor, dígame ahora. Lo escribe en el chat o lo comenta. Yo estoy mirando el chat ahora mismo. Yo voy a escribir algo. Más o menos me ponen 3. ¿Qué parte se entiende más o menos? 4 ponen más o menos. Recuerden que en sí la clase es para eso, es para que resolvamos las dudas. Ya, bueno, de todas maneras, si es que a lo mejor no han revisado la clase anterior o se quedan con alguna duda, me van comentando. Ya, de todas maneras, si es que alguien no vio la clase anterior, yo le recomiendo mucho que la vea, porque ahí presentamos todo esto con más detalle, obviamente, ya. Ahora vamos a ir a la clase 13, que es la que vamos a revisar hoy día, donde vamos a ver cómo vamos a tratar un circuito que tiene fuentes dependientes, si es que queremos obtener su equivalente de Norton. ¿Ya? Así que vamos a ir acá, clase 13. Clase 13. Y le vamos a poner como... No le vamos a poner nada. Ejercicio. Yo le vamos a poner un título, ahora se me ocurrió. Circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Y Norton cuando se cuenta con cuando se tienen fuentes
dependientes, que es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a bajar un poquito el ejercicio. Ahí. Cuando se tienen fuentes dependientes. ¿Ya? Entonces, hoy día estamos a martes 6 de octubre. Martes 6 de octubre del 2020. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, vamos a tomar un circuito de la guía. Creo que tenemos la guía publicada, ¿cierto? Así que te recuerdo haberla puesto hace tiempo por acá. Y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Un ejercicio de la guía. A ver. Este ya lo resolvimos. Este fue el que vimos como ejemplo. Este también lo podríamos hacer después, pero no se presenta el caso que yo quiero ver. Y precisamente acá tenemos uno que se ajusta a eso mismo. Como pueden ver en este circuito, el 24, nos piden encontrar el equivalente de Thevenin para el circuito de la figura. Todo se ve normal, pero tenemos una fuente dependiente, que es la que tenemos acá arriba, ¿cierto? Una fuente de tensión que depende de una tensión. ¿Ya? Así que vamos a resolver este problema y vamos a ir viendo finalmente cómo hacemos el procedimiento, cómo podemos resolverlo. Vamos a ver con número también para que ustedes sepan de dónde salió. Ahí. Y vamos a resolverlo. Ahí ya. Un poquito más grande. Sí, razonable. Ya, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en estos casos? Recuerden que el primer paso para aplicar el procedimiento es exactamente el mismo. Apagamos las fuentes independientes. ¿Ya? Solución. Primero, apagamos las fuentes independientes. Ese apagamos, entre comillas, ustedes saben que es hacerlas cero, que finalmente desemboca en que la vamos a reemplazar por un corto, por un circuito abierto, digo, dependiendo de lo que sean, ¿cierto? Si una fuente de tensión o una fuente de corriente. Apagamos las fuentes independientes. Apagamos las fuentes independientes. Y yo por acá voy a dejar un pequeño cuadro como para que ustedes lo tengan ahí y se ubiquen. Porque esto es lo que finalmente hacemos. Ese es un corto, ya se entiende de que no hay nada ahí. Y acá tenemos un circuito abierto que es con lo que vamos a reemplazar nuestra fuente de corriente. Ahí, ya, que es de plano es quitarla. Y esto lo vamos a dejar así. Ahí, en esta especie de nube, en realidad se me formó un montón. Ahí sí. ¿Ya? Y este es el apagamos, ¿cierto? Entonces, tomamos el circuito tal cual como está y le vamos a apagar esta fuente. Pueden ver que no hay ninguna fuente de tensión, así que en realidad solamente ella. Y el momento de apagarla, entre comillas, ¿cierto? Nosotros en realidad la vamos a quitar. O sea que podríamos quitar todo eso. Y nos va a quedar el circuito de la siguiente manera. Nos va a quedar así. Lo vamos a dibujar a mano alzada, simplemente. De hecho, mejor no. Hoy día no estoy muy derecho, así que lo vamos a hacer así. ¿Ya? Vamos a dibujar el circuito, muy parecido, pero solamente que no va a tener la fuente de corriente, ¿cierto? Nos va a quedar así. Ahí una línea derecha como corresponde. Después la línea derecha por acá. Ahí. Y ahora líneas horizontales únicamente. Recuerdo que ante cualquier duda me consulten nomás. No es la idea de que yo haga un monólogo nomás, resolvamos problemas y ustedes siguen con las dudas. ¿Ya? Sí, hay que ver la clase como una instancia más en la cual uno puede aprender, así, no solamente como que le tiren el contenido encima y después, bueno, después en la casa veo cómo lo hago. Así. La idea que no es que eso ocurra ya, sino que podamos ir resolviendo esas dudas. Y así hacemos un uso más eficiente del tiempo, ¿cierto? Es tiempo que le pueden dedicar a otras actividades, otros ramos incluso. A ver cómo hacen un dibujo de un circuito acá. Ahí. Ahí nos queda bien. Ya, esto lo voy a dibujar a mano nomás. Total, es un rombo. Ahí, ¿cierto? Menos más. Recuerden que si tiene un menos y un más, quiere decir que es una fuente de tensión.
Y para nuestro caso, vemos que es precisamente una fuente de tensión dependiente de una tensión, que va a estar definida por acá. Vamos a tener acá el resistor, la tensión está definida justamente ahí, más menos Vx. Tenemos que más también por acá, que el valor de esta resistencia es de 4, este de acá, este resistor es de 2. Recuerden que el resistor es el elemento, resistencia es la propiedad. Ahí sí, ahí quedó más decente. Ahí tenemos, ¿cierto? Y nos falta el último, que no lo he dibujado todavía. Ahí está. ¿Ya? Tenemos el resistor de 2. Entonces, ahora una vez que ya apagamos la fuente de corriente, copiamos el circuito, nosotros deberíamos simplemente calcular aquí la resistencia vista, ¿cierto? A través de los terminales, esta R equivalente. ¿Dónde está el problema? Que en realidad nosotros no podríamos decir, bueno, calculamos el paralelo entre ellos dos, porque esto no es una resistencia. Entonces, si no puedo obtener ese paralelo, ¿cómo lo hago para resolverlo? Porque claro, si fuera una resistencia, ningún problema. Lo agrupo a ellos, después lo junto así, ¿cierto? Después paralelo de todo eso que está ahí, y finalmente un serie. ¿Ya? Pero no es el caso. Entonces, para este tipo de problemas vamos a tener que hacer algo un poquito más trabajoso. Pero que si uno entiende bien cómo funciona, no hay problema, miren. Quiero que pongan mucha atención porque este es un punto bien importante. Lo que vamos a hacer nosotros es excitar el circuito. Vamos a, por decirlo así, alimentarlo con una fuente y vamos a ver cómo responde. Porque queremos ver qué tanto se opone a la circulación de una corriente. Piénsenlo así, como tomando una analogía, es como que si yo tuviera una especie de laguna y por algún motivo yo quisiera medir una propiedad del agua de la laguna, quisiera ver, no sé, viscosidad, cualquier propiedad. ¿Ya? Y yo para eso lo que quisiera fuera como, no sé, lanzar una piedra y ver, por ejemplo, cómo oscila y en base a eso decir, ah, ya, entonces tal propiedad que quiero obtener tiene tal valor. ¿Me entienden? Y obviamente va a depender de cómo responda finalmente esa propiedad. Obviamente una analogía así como bien, así como quizá extraña, quizá imprecisa, ¿cierto? Pero quiero que lo piensen de esa forma. Es como que nosotros vamos a buscar que el circuito responda en este caso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera, miren. Nosotros vamos a partir asumiendo que ya conocemos el valor de la resistencia. ¿Cómo así? Miren. Vamos a decir, por ejemplo, la resistencia. Supongamos que ya la calculamos. Aquí nos pedían Thevenin, ¿cierto? R Thevenin entre A y B tiene ese valor. Y le vamos a poner una fuente. Puede ser una fuente de tensión, puede ser una fuente de corriente y puede tener cualquier valor. Por lo general nosotros vamos a elegir una fuente que tenga un valor de 1, ya sea de 1 ampere o de 1 volt. ¿Por qué de 1? Porque así es más simple después el cálculo simplemente. Es todo el objetivo. Así que le vamos a poner acá una fuente de 1 ampere y aquí vamos a ver que tenemos, por ejemplo, una tensión. Por darle un nombre que no sea exactamente el mismo, le vamos a llamar B sub I. Y nos vamos a fijar en lo siguiente, que la ley de Ohm nos dice lo siguiente, nos dice que un resistor, si yo tengo, por ejemplo, que tiene una resistencia, tenemos una tensión asociada, que va a ser en este caso B, tenemos una corriente I, ¿cierto? Recuerden que la ley de Ohm está definida en referencia pasiva, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que dice la ley de Ohm ahí? Nos dice que la tensión va a ser igual a la resistencia por la corriente. Siempre que tengamos, obviamente, referencia pasiva, que sería simplemente que la corriente está ingresando por el positivo. ¿Ya? Eso dice la ley de Ohm. Esto no es algo nuevo, ¿cierto? Ley de Ohm. ¿Ya? Con eso claro, ¿qué hacemos? Vamos a fijarnos que si nosotros suponemos que ya hemos calculado, por ejemplo, la R Thevenin, y sabemos que le estamos poniendo 1 ampere, nosotros podríamos decir entonces que la tensión que está ahí, ese B sub I, va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a la resistencia por la corriente que estaría circulando de positivo a negativo. ¿Cuál sería? Si ustedes se fijan bien, va a ser precisamente esa corriente de 1 ampere que nosotros estamos poniendo en el circuito. Así que sería 1 ampere. Así, el cálculo de la resistencia de Thevenin se convertiría simplemente en el cálculo de una tensión. ¿Sí? Porque a partir de esta expresión nosotros podríamos decir, ah, entonces la R Thevenin va a ser simplemente la tensión que va a aparecer ahí en los terminales, siguiendo esa referencia, fíjense bien, más o menos, cuando le ponemos una fuente de corriente. Así que lo que nosotros vamos a hacer es esto. Poner una fuente de corriente acá, que debería ser un círculo aproximadamente ahí, de 1 ampere. ¿Por qué 1 ampere? Para que nos quede más fácil el cálculo, porque podría ser pi, podría ser, por ejemplo, 3/4, lo que ustedes quisieran. Pero no tiene sentido que no hagamos el trabajo más difícil, ¿cierto?
Ya de por sí es como medio engorroso, podría decir uno. ¿Ya? Así que aquí nuevamente vamos a poner la tensión así. De hecho, la voy a poner en verde para que me quede consistente con el dibujo. Y ahora, simplemente para poder obtener la RT20, vamos a calcular esa tensión B sub I. ¿Ya? Entonces, tenemos esto por acá. Lo vamos a dejar acá porque es bien, bien importante, ¿ya? Importante. Y voy a recapitular rápidamente porque me interesa, porque yo siento que este es el punto más relevante, más que calcularla, porque calcular una tensión en un circuito usando los métodos que ya conocemos debería ser algo que ya no debería complicarnos, en teoría, ¿cierto? A pesar que igual tiene sus detalles. Primero, ¿qué hacemos? Como tenemos una fuente dependiente, la cual no apagamos porque solo apagamos las independientes, no podemos agrupar los resistores. No podemos juntarlos así como yo les mostraba, ¿cierto? Y calcular la resistencia equivalente. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a excitar el circuito ya sea con una fuente de corriente o una fuente de tensión. Yo les estoy mostrando de momento con una fuente de corriente para que ustedes vean cómo se desarrolla. Y cuando hacemos eso, nosotros vamos a suponer, ¿cierto?, que ya calculamos la resistencia, que estaría acá. Sabemos qué corriente estamos aplicando y por medio de la ley de Ohm vamos a decir entonces que la tensión que está en los terminales, usando referencia pasiva, ¿cierto?, para que sea válido, va a ser igual a la resistencia por la corriente, que en este caso tiene un valor de 1. Así que la resistencia de Thevenin, que es la que estamos buscando, sería simplemente definida por medio de esa expresión. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y nuestro problema se convirtió ahora en calcular B sub I. Quiero que ustedes me digan, vamos a ver si por acá tenemos alguna pregunta que se refiere a eso. ¿Con qué vamos a calcular? Porque queremos calcular la B sub I. ¿Qué sienten ustedes que sería más simple usar para calcular acá? ¿Nodos o mallas? Piénsenlo bien. Yo sé que por ahí de repente como que les resulta más familiar mallas, pero si ustedes lo piensan bien, ambos métodos tienen su tema. Si me preguntan a mí, yo creo que, a ver, 1, 2. ¿Por qué vale 1 la corriente? Como le estaba comentando, es 1 arbitrariamente, podría ser cualquier valor. Y elegimos 1 simplemente para que sea más simple el cálculo. Podría ser pi, podría ser 3 cuartos, lo que sea, ¿cierto? Pero como queremos hacernos el trabajo más simple, se fijan que así nos queda que numéricamente al menos la tensión B sub I que vamos a calcular y la resistencia de Thevenin van a ser iguales. Va a cambiar obviamente la propiedad, o sea, pero la unidad. Ya, nos quedan 4 segundos para elegir. Ya, nos vamos a quedar con eso. Acá me dicen nodos. Sí, de hecho, si me preguntan a mí, yo siento que queda un poco más simple con nodos, en este caso, ¿ya? ¿Por qué digo que queda un poco más simple? Porque si yo defino, por ejemplo, acá una referencia, tengo una tensión acá y una tensión acá, por ejemplo así, lo que va a ocurrir es que esta tensión va a ser directamente igual a ese valor, directamente igual al al E3, y no hay que hacer nada más. En cambio, si nosotros definimos, por ejemplo, unas corrientes, nos va a quedar quizá un poquito más reducido el circuito, o sea, en realidad el análisis, porque vamos a tener esas corrientes, la corriente de acá, la I3, va a quedar inmediatamente definida. Pero cuando queramos calcular la tensión, vamos a tener que aplicar una LKB acá. Igual vamos a ver cómo se hacen esos casos, ¿ya? Pero para que lo vean. Ya, como ustedes eligieron nodos, vamos a hacerlo de esa forma, ¿ya? Y la idea es que nosotros manejemos ambos métodos y que resolvamos con aquel que nos queda un poquito más simple, ¿ya? Así que desarrollamos. Vamos a ver que tenemos un supernodo. Lo tenemos acá. ¿Por qué tenemos un supernodo? Porque tenemos una fuente de tensión que está definida entre dos nodos que no son de referencia, ¿cierto? Que serían estos de acá. Supernodo. Supernodo. Así que nosotros vamos a decir entonces, vamos a considerar todas las corrientes que están convergiendo en ese supernodo. Por ejemplo, estas corrientes de acá, esa y esa. ¿Cierto? Y tenemos una ecuación. Después de eso vamos a ir dentro del supernodo y vamos a decir la tensión que tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo. Y eso me va a dar una ecuación, ¿cierto? Porque va a ser 2Bx, tenemos que buscar qué es lo que es el Bx, desarrollarlo. Tendríamos dos ecuaciones. Y la última ecuación la sacamos desde acá. Esta ecuación en realidad es bien trivial, pero ahí la vamos a obtener. ¿Por qué digo que es bien trivial? Porque en realidad es como E3 menos C2 dividido en 2 y menos 1 igual a 0.
¿sí? Y nos va a quedar una ecuación casi bien directa. Comenzamos. En el supernodo. Vamos a ponerla acá. En el supernodo. En el supernodo. Cualquier duda que tengan me van escribiendo ya. Así que va a ser esta corriente igual a la tensión de donde parte, que sería en este caso E1, menos 0, porque recuerden que esta tensión de acá, al ser la referencia, está a 0, dividido en la resistencia, que es 4. No se dejen llevar por esa tensión, nosotros la omitimos y solamente consideramos cualquier tensión o corriente que aparece si es que está, en este caso, como parte del valor de una fuente de tensión o de corriente dependiente, ¿ya? En otro caso la omitimos. Tenemos listo ese término. Más, siempre nos quedan positivos. E2 menos 0 dividido en 6. Así que va a ser E2 menos 0 dividido en 6. Ahí. Luego, nos vamos, ¿cierto?, a esta rama. Va a ser entonces E2 menos E3 dividido en 2. Más E2 menos E3 dividido en 2. Dividido en 2, y eso igual a 0, porque no hay ninguna otra rama que esté convergiendo. ¿Por qué ese resistor que está acá quedó dentro? Como nosotros vimos en bastantes clases más atrás, ¿cierto? En realidad lo que ocurre es que si nosotros lo hubiéramos dejado afuera, vamos a obtener la corriente que está saliendo por acá, y después vamos a obtener la corriente que está saliendo por ahí, y se van a anular. Entonces es totalmente redundante dejarlo fuera. Por eso es que lo dejamos dentro siempre. Cualquier resistor que esté en paralelo con nuestra fuente de tensión del supernodo, queda dentro del supernodo. Ahora, para eliminar las fracciones, o en este caso los denominadores, vamos a multiplicar por 12. Nos va a quedar así el 3 y 1, E1, dije I1, 3E1, más el 2E2, y más, acá nos queda el 6E2 menos E3. Eso igual a 0. Vamos a expresar la ecuación de la siguiente manera. Vamos a juntar los E1, ¿cierto? Nos va a quedar un E1, y vamos a dejar todo a la izquierda por si acaso. E1 va a ser 3E1, 3E1, E2 vamos a tener 8E2, más 8E2, vamos a tener un menos 3E3, menos 6, perdón, menos 6E3, lo escribí medio raro el 6, ahí sí, E3, E3, y eso igual a 0. Ahí estaría todo ok, ¿cierto? Tendríamos entonces la ecuación 1. Este es un sistema que nos va a quedar de 3 por 3, pero como la calculadora lo va a resolver, no tenemos que preocuparnos mucho más allá de eso. Ya, tenemos la ecuación 1 lista. Nos queda obtener entonces ahora la ecuación dentro del supernodo. Aquí vamos a poner como dentro del supernodo. Aquí buscamos una relación de tensiones, ¿cierto? Dentro del supernodo, como que la letra no anda muy bien hoy día. ¿Y cómo nos queda? Recuerden, la tensión que tengo en el positivo, que es E2, menos la tensión que tengo en el negativo, que sería en este caso E1, tiene que saber ser igual al valor que me está indicando la fuente, que sería 2Bx. Como una fuente dependiente no nos da el valor directamente, ¿cierto? Sino que hay que buscarlo. Bx. Ahí sí. ¿Qué es Bx? Lo pueden escribir en el chat. ¿Qué es Bx? ¿Qué es Bx? Recuerden, la tensión que tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo. Efectivamente, Juan. Nos queda, por tanto, E1 menos 0, que finalmente es E1. Yo pongo el 0 ahí para que ustedes recuerden cómo lo obtenemos. Así que nos queda entonces E2 menos E1 igual a 2E1. Si dejamos todo eso bien ordenado, todo a la izquierda lo voy a dejar, nos va a quedar de la siguiente manera. Sería negativo, sería menos 3, ¿cierto? Menos 3E1. Más 1E2. Y eso igual a 0. ¿Ya? Con eso tenemos entonces la ecuación 2. Ecuación 2 lista. Y nos quedaría la última, que yo les decía que era como bien directa, así que vamos a chequearla. Fíjense que ahora la que tenemos que obtener es la ecuación en el nodo 3, que sería el de acá. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a asumir que todo sale, con excepción de las corrientes que tenemos acá definidas por las fuentes de corrientes, que sería solamente esa, que esas las tenemos que respetar. Así que nos va a quedar E3 menos E2 dividido en 2, que sería, así lo voy a poner acá por mientras. E3 menos E2 dividido en 2. Y aquí nos quedaría menos 1, ¿cierto? Porque estaría entrante y nosotros todo lo que es saliente consideramos positivo.
Ahí. Igual a 0. No cambie ni el color. Ahí. Y nos llevamos a esta expresión. La llevamos y vamos a ordenarla para así obtener la última ecuación. Vamos a poner también un comentario para que nos guiemos. En el nodo 3. Ahí. Multiplicamos por 2, por ejemplo. Nos queda de la siguiente manera. Nos va a quedar entonces E3 menos E2. Aquí nos va a quedar, bueno, el menos 2. Después despejamos. Si quieren lo dejamos inmediatamente despejado, ¿no? Ahí. ¿Cierto? Nos queda así. Esto lo podríamos haber ordenado también, pero no perdemos nada. Nos va a quedar menos 1 por E2 más 1 E3. Y todo es igual a 2. Y tendríamos ya la última ecuación. Así que podemos armar nuestro sistema y resolver. Le he puesto 3 a la anterior. Miren ustedes. Estaba pensando ya en la otra ya. Ahí. Vamos a dejarle 2. Ya. Y con eso estamos listos para armar nuestro sistema. En esta parte, obviamente, del curso, como ya les he comentado, creo que anteriormente, ya el usar nodos o mallas para nosotros tiene que ser una herramienta. Una herramienta para resolver los circuitos y así poder calcular alguna cosa que nos preguntan, ¿cierto? Por eso que hay que practicar bastante con ellos. Menos 1. No, esto no es menos 1. Esto es 0 porque el E1 no está, ¿cierto? Menos 1, 1. Vamos a tener acá E1, E2 y E3. E1, E2 y E3. Y todo es igual a lo siguiente. Nos queda 0, nos queda 0 y nos queda 2. E1, E2 y E3. Y lo vamos a calcular, ¿ya? Entonces, sacar esta calculadora, ¿ya? Ahí tenemos la calculadora. Y vamos a partir. Tenemos entonces que agregar los corchetes, ¿cierto? Corchete de la izquierda, de la derecha. Ponemos el 3,8, menos 6. Punto y coma. Menos 3,1, 0. Punto y coma. Después 0, menos 1, 1. Y ahí tenemos todos los elementos que corresponden a esa matriz. Vamos a poner entonces alfa A. Vamos a guardarlo, no nos olvidemos, ¿cierto? Con store. Y nos queda ahí. Voy a revisar que esté todo bien, porque a veces como que uno no le pone los menos y cosas por el estilo. 3, 8, menos 6, menos 3, 1, 0, 0, menos 1, 1. Estaríamos ok. Vamos a reciclar acá. Vamos a poner entonces el B. B, vamos a borrar. Borramos ahí. Aquí vamos a dejar el 2 directamente, ¿cierto? Recuerden que lo que estoy creando ahora es el otro vector. Ese vector columna que tenemos con un 0, 0, 2. Aquí voy a poner el 0 yo. Por eso lo dejo separados con punto y coma, porque así nos saltamos una fila, ¿cierto? Y una vez que tenemos eso, podemos agregar acá paréntesis redondos, ponemos el alfa A elevado a la menos 1, premultiplicando a nuestro B. Ahí está. Tan pequeño que sea el B. Y nos queda. Tenemos 4 tercios, 4 y 6. 4 tercios, 4 y 6. Así que está todo correcto. 4 tercios, 4 y 6. Recuerden que estos son volts. ¿Y cuánto nos da? ¿Cuánto nos da finalmente la tensión que buscamos? No se olviden. Nosotros estábamos buscando el V sub I, que está por acá. Sería igual a la tensión que tengo en el positivo, que sería E3, y voy a anotar acá. V sub I sería igual a E3, menos la tensión que tengo en el negativo, que sería 0, simplemente. Así que como pueden ver, igual ya lo habíamos comentado, pero nos queda exactamente así. Y no habría más que hacer, para lo que se refiere en este caso a calcular nuestra tensión. En definitiva, ¿cuál va a ser el valor de la resistencia de Norton? O perdón, de resistencia de Thevenin, que sabemos que son iguales, pero en este caso de Thevenin, ¿cierto? Va a ser igual a. Efectivamente. Efectivamente, porque tenemos, ¿cierto?, que es R de Thevenin igual a B sub I dividido en 1. Por eso es que habíamos elegido 1, para que nos quedara bien directo. Para que nos vamos a dar más trabajo, ¿cierto? No es por ser flojos, sí, es como les digo yo siempre, para optimizar el uso de nuestros recursos.
Ahí nos queda 6. Acá no le puse nada, ¿cierto? Ahí lo vamos a poner. Exactamente lo mismo. Se fijan entonces, el trabajo de obtener la resistencia de Thevenin fue un poquito más largo, pero en sí nos basamos en lo siguiente. Dijimos que como tenemos una fuente dependiente, no podíamos simplemente agrupar los elementos, así que le pusimos una fuente. ¿Por qué le pusimos una fuente? Para poder ver cómo se comportaba el circuito y qué tanto se oponía a la circulación de la corriente. Así que en definitiva, basándonos en la ley de Ohm, que está definida en referencia pasiva, dijimos, si conocemos el valor de la R de Thevenin, que no la conocíamos todavía, ¿cierto? Y le ponemos una fuente de 1 ampere, nosotros con la tensión que está acá, ¿y por qué quedó en ese sentido? Porque simplemente nosotros dijimos, bueno, vamos a considerar la corriente que va de positivo a negativo, y para eso, o de esa forma nos quedaba entonces que simplemente B sub I iba a ser igual a R de Thevenin por la corriente, que es de 1 ampere en este caso, un valor arbitrario, iba a ser igual a esto, o nos iba a entregar en realidad el valor de la R de Thevenin. Y aquí una pregunta que uno podría tener es la siguiente. Me imagino que alguno la tiene, y si no la tiene, igual la resolvemos. ¿Por qué la corriente va en ese sentido? ¿Qué pasaría si yo la defino al revés? ¿Sería válido? ¿Sería inválido? ¿Qué creen ustedes? Y yo les comento que sería totalmente válido, pero con una pequeña consideración. Lo vamos a copiar para seguir optimizando recursos, para que ustedes lo vean acá. Miren. Y cayó por acá. Vamos a moverlo un poquito. Esto podría estar definido así. Sí, sí lo afecta, pero se puede corregir, mira. Si es que yo tuviera esto, miren lo que voy a hacer ahora. Vamos a ver si puedo borrar justo al medio. Miren si lo logré. Ahí sí. Si es que pusiera la fuente de corriente al revés, lo que yo tendría que hacer para corregir ese tema es poner siempre la tensión de esta forma para que la corriente entre por el positivo. Mientras yo ponga la referencia de tensión de forma que la corriente entra por el positivo, no hay problema. Se sigue respetando la referencia pasiva. ¿Ya? Y nos quedaría exactamente lo mismo. Ustedes pueden ver que esto va a ser, la tensión B sub I va a ser igual a la resistencia, que en este caso la resistencia de Thevenin, por la corriente que circula positivo o negativo. ¿Qué valor tiene? 1 ampere. Y se cumple esto. Sería totalmente válido. ¿Les recomiendo yo que lo hagan? La verdad es que no. En realidad, yo la pongo siempre así, por ejemplo, entrando por el A, me queda más, menos, y al final los problemas se parecen un montón después. Sin embargo, uno la podría definir siempre que respete esa dirección. ¿Ya? Entonces, la clave está en usar referencia pasiva para tener la relación entre la corriente que uno está poniendo ahí, haciendo ingresar al circuito, y la tensión que va a calcular. Ahora, quiero saber si se va entendiendo. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Recuerden, cualquier duda que tengan, coméntenmelo, porque esto se va a preguntar en la prueba. Mientras tanto, yo voy a colorear un poquito. Vamos a colorear. Aunque en realidad es muy grande eso, así que va a ser más complicado. Mejor no coloreamos nada. Creo que ya estoy descubriendo la técnica. La prueba incluirá preguntas conceptuales, ¿no? Ninguna pregunta conceptual. En realidad lo conceptual va a estar dentro de los problemas. Van a ser solamente problemas. No van a haber preguntas de teoría. Pero como se pueden dar cuenta, en realidad, como les digo, todos los conceptos van a estar implícitamente dentro de cada problema. Por ejemplo, acá, si me apareciera, supongamos algo así, miren. Bueno, algo como lo que estaba mostrando al principio de la clase, que quedó acá. Por ejemplo, acá, ahí llegamos. Supongamos algo así, que se nos diera un caso donde tuviéramos un cortocircuito ahí, o cosas por el estilo, ¿ya? O hay casos en los cuales aparece un corto y me elimina una tensión, ¿me entienden? Entonces, ahí está lo conceptual, está en el cómo tratar esos casos. Pero no ha sido una pregunta directamente. La prueba, como les he comentado, se va a liberar, por ejemplo, a las 8:15 de la mañana, se cierra a las 23:59. Sin embargo, ustedes en el momento que ingresen, a cualquier hora del día, van a tener 2 horas para resolverla. Y es un intento. O sea, si por ejemplo ustedes parten el intento, supongamos a las 10 de la mañana, le dura hasta las 12. ¿Ya? Son 2 horas. La prueba está diseñada más o menos para desarrollarla, yo diría, en unos
diría 90 minutos. Yo diría que más que eso no deberían tardar. Obviamente, si es que uno se prepara para saber cómo resolver los problemas y todo, ¿ya? Porque si pues, supongamos que yo hay algún problema que no lo he revisado o no entiendo bien cómo se desarrolla y quiero verlo y tratar de descubrir cómo resolverlo, la verdad es que no me voy a cansar. No voy a cansar porque en realidad los procedimientos en sí uno debería aplicarlo. Yo calculo que una media hora por problema es más que suficiente. Por eso le doy más tiempo igual para que ustedes puedan obviamente sacar las imágenes, cargarlas y todo. Les voy a mostrar también después unos detalles cómo van a ver ustedes mismos cómo se va a cargar los problemas y todo. ¿Ya? Está entrando la otra clase. Esta es la clase que estamos viendo ahora. Ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros podríamos, ¿cierto? Además que yo les decía lo siguiente. Les decía que podíamos poner una fuente de corriente. Puede tener cualquier valor. Vimos que un amper lo poníamos porque se nos hacía más simple el cálculo, ¿cierto? Nos quedaba listo el RT venir a partir del BI, al menos numéricamente. Podíamos cambiarle la dirección. La podemos poner hacia abajo la corriente, siempre que respetemos que la tensión tiene que tener una referencia pasiva, ¿cierto? Con respecto a esa corriente. Pero ¿qué pasaría si ponemos una fuente de tensión? Porque también lo podemos hacer. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa si ponemos una fuente de tensión para calcular. Esto obviamente es como repetir la misma parte. Nosotros no tendríamos que hacerlo en un problema normal, pero para que así podamos practicar nos viene súper bien. Así que vamos a ver otra alternativa. Le voy a poner acá un nombre. Le voy a poner como opción 1. Opción 1, que sería si es que yo le puse una fuente de corriente. Y me voy a llevar esto para acá, porque para qué vamos a dibujarlo todo completo, ¿cierto? Ahí. Copiar, simplemente. Copiamos. Le vamos a poner acá opción 2. Y vamos a poner una fuente de tensión, ¿ya? Opción 2. Vamos a borrar acá. De hecho, creo que lo puedo eliminar así completo, ¿no? Ahí. Borré algo, algo más de la cuenta. Pero bueno. Se fue eso. Se fue eso, aunque ahí después vamos a definir qué vamos a usar. Y ahí eliminamos casi todo ya. Todavía no sabemos si vamos a usar... No, ustedes van a decir, así que... Ya, ahí vamos a poner lo que borré, que no sé qué es lo que borré. Borré un resistor, ¿cierto? De que el resistor era un resistor de 2 ohm, que se fue, lamentablemente. Se fue el resistor. Ahí, 2 ohm, dibujémoslo bien. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner una fuente de tensión. Entonces, vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos recién, miren. Vamos a suponer que conocemos nosotros el valor de la resistencia. Ahora sí, ahí sí. Tenemos la resistencia de Thevenin, la queremos calcular. Pero en vez de ponerle una fuente de corriente, le vamos a poner una fuente de tensión. ¿Una fuente de qué valor creen ustedes que le vamos a poner? Les pregunto yo. Lo pueden escribir ahí. Mientras yo escribo la ley de Ohm, de hecho no la voy a escribir porque la voy a copiar. La voy a copiar simplemente. De 1, ¿cierto? Por el hecho de que nos quede más simple nomás. Ese es todo el objetivo. Podríamos usar cualquier número que nosotros quisiéramos. Ahí, ¿cierto? Tenemos la ley de Ohm. Le pusimos una fuente que, como ustedes me dicen, ¿cierto? La vamos a poner de 1 volt. Sería totalmente válido cualquier otro valor. Tenemos acá, ¿cierto? Que está el A, está el B. Y ahora, ¿qué buscamos entonces? Vamos a decir lo siguiente. Esa tensión que estamos aplicando ahí, ¿cierto? Por esta fuente entre esos nodos, se va a reflejar acá. Porque en realidad están en paralelo, ¿cierto? No hay nada más que esté entre medio. Así que la tensión va a estar justamente ahí. Va a haber una tensión de 1 volt, ¿cierto? Ahora, vamos a basarnos en la misma idea. O sea, buscando tener una referencia pasiva. Y vamos a calcular esto, miren. La corriente que ingresa por ahí. Le vamos a poner un nombre especial igual, le vamos a poner I sub I. Así que podemos decir, si aplicamos la ley de Ohm, que vamos a tener que la tensión sobre este elemento, que sería directamente 1, va a ser igual a la resistencia que nosotros buscamos, que sería la R Thevenin, ¿cierto? ¿Y qué más pasaría? ¿Qué tendríamos? Por la corriente que lo circula de positivo a negativo, ¿cierto? La I sub I. Así que nos quedaría en definitiva que la R Thevenin va a ser igual a esto. Va a ser igual a 1
sobre la corriente que tenemos ahí, ¿cierto? La I sub I. Que ustedes pueden ver que para que esto funcione y se corresponda, tenemos que tomar un sentido específico, ¿cierto? Esta corriente buscamos nosotros. I sub I. Y le vamos a poner entonces una fuente de tensión acá, más menos, ahí sí, de 1 volt. Y con eso sería totalmente válido. Se dan cuenta que ahora el problema de obtener la resistencia de Thevenin se convirtió en calcular la corriente I sub I. Y nosotros la podríamos calcular como quisiéramos. Podríamos usar mallas, podríamos usar nodos, y con eso podríamos calcularla. También, como ustedes pueden ver, o sea, del caso anterior, podríamos haber escrito al revés la tensión. O sea, yo podría haber puesto la fuente así. ¿Y qué habría cambiado? Que, bueno, para tener referencia pasiva, la corriente que tendría que calcular sería la que ingresa por ahí. O si lo quiero ver así, como la que sale por ahí. Lo importante es que la corriente tiene que seguir ese sentido. ¿Ya? Tiene que estar pasando de esa manera. ¿Ya? Así que con eso, mientras ustedes eligen con qué método resolvemos, yo creo que ustedes elijan y piensen cuál será el más simple, cuál creen ustedes. Porque en realidad lo podemos resolver con cualquiera, pero quiero que hagan ese ejercicio, porque es bastante útil al momento que uno está resolviendo, por ejemplo, una prueba o en otros casos. Piensen cuál será el más simple. Y no solamente porque que ustedes conozcan más, sino que el que creen ustedes que debería quedar más simple, menos ecuaciones, nos quedan menos operaciones después de resolver. Yo escribo acá, en color arcoiris. Importante. ¿Ya? Yo estoy pensando también, a ver... ya, sí, de hecho me convencen, me convencen. Ustedes no están viendo el resultado, pero ahora lo van a ver. Nos quedan 25 segundos para votar. Mientras yo voy a poner acá solución. Solución, por acá. Ya, nos quedan 8 segundos, 7 segundos. Ahora solo 4, 3, 2 y 1. Y ustedes eligieron. Eligieron mallas, de hecho. ¿Ya? A mí me parece que sí. Me parece que en este caso, como estamos buscando una corriente, nos va a quedar más o menos simple calcularla. Porque si nosotros definimos, por ejemplo, las corrientes así, y 1, nos van a quedar 3 ecuaciones, pero no es gran problema. En el caso de haber usado no, nos hubieran quedado solamente 2 ecuaciones, porque se habría definido la tensión que tenemos ahí, ¿cierto? Pero habría que hacer un cálculo después igual. Sería como la tensión de acá menos esa dividido en esa. Yo creo que anda por ahí. Ya. Entonces, desde un principio vamos a saber, ¿cierto?, que la corriente I sub I va a ser igual a menos I3. Eso va a ser directamente. Calculamos. Obtenemos una LKB directamente ahí. No hay casos particulares, ¿cierto? Otra acá. Y otra acá. Nos queda un sistema 3×3. Quizá un poquito más corto con nodos, pero igual de válido. Ya, así que partimos arriba. Vamos a ver que esto va a ser menos 2Bx. Menos 2Bx. Nos va a quedar ahí, ¿cierto? Más 2 por I1 menos I2. Siempre la corriente de la malla que estoy analizando me queda positiva. Y la otra, si que va en contra, me va a quedar negativa. I1 menos I2 igual a 0, porque se me acabaron los elementos. ¿Qué es lo que sería el Bx? Vamos a ver qué es el Bx. Recuerden que siempre lo dejamos expresado en función de las corrientes de malla. Así que va a ser, sí que estamos jugando malla, lógicamente, va a ser igual a la resistencia, que es 4, por la corriente o las corrientes que circulan de positivo a negativo, ¿cierto? Acá circula solamente la I2 y circula en este sentido. Así que la que nosotros querríamos entonces es la menos I2. Ahí le podríamos haber puesto ese valor. Y con eso estamos listos para reemplazar. Así que nos va a quedar 8, nos va a quedar positivo, 8 y 2. Nos va a quedar acá 2 por I1 menos I2. Y vamos a dejar expresada nuestra ecuación. Nos queda ahí, va a ser entonces 2 y 1. Nos va a quedar acá 8 menos 2 va a ser 6, más 6 y 2. Igual a 0. Y tenemos la ecuación 1. Está lista la ecuación 1. Lista la ecuación 1, ahí sí. Ecuación 1. Y ahora nos vamos a la ecuación 2, que la vamos a obtener directamente desde acá. Como pueden ver ustedes, aparece la tensión ahí, pero en realidad nosotros la omitimos. No es relevante para nosotros siempre que tengamos solamente resistores acá.
¿Ya? Si es que fuera el valor de una fuente de tensión dependiente o una fuente de corriente dependiente, ahí nosotros consideramos el Bx o cualquier otra incógnita que aparezca. Así que nos queda entonces, si partimos con él, va a ser más 4 y 2, porque son todos positivos, ¿cierto? Más 2 y 2 menos I1, y 2 menos I1, recuerden que sería ese término por la corriente de la malla que estoy analizando siempre positiva, si es que la otra corriente va en contra queda negativa, que como nosotros definimos siempre igual todo esto, nos queda muy parecida. Después acá, más 6 y 2 menos I3. Y 2 menos I3. Ahí. Y eso igual a 0. ¿Cómo nos queda? Nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a juntar los I1. Los I1 van a ser menos 2, ¿cierto? Menos 2 I1. Vamos a tener los I2, que van a ser 2 más 2 son 6, serían 12. Dije 2 más 2 son 6. Eso no es así, pero bueno, nos da 12, ¿cierto? Ahí tenemos listo el 12 y nos quedaría el último, ¿cierto? Que sería un menos 6 y 3. Y tendríamos la última ecuación. Estaríamos, o sea, la segunda ecuación, nos quedaría obtener la última ecuación, ahora sí. Tenemos la segunda. Obtenemos la última directamente de la malla 3, que sería acá, ¿cierto? Y eso nos va a quedar 6 y 3 menos y 2 más 2 y 3. ¿Sí? Recuerden que dije ahí está este resistor positivo, por la corriente de la malla que nos queda siempre positiva, menos la otra que va en contra sería negativa. Después acá sería 2 por I3, la corriente de la malla positiva. Después coincidimos primero con el más, así que nos queda entonces más 1 igual a 0. De esa forma podemos expresar la ecuación de la siguiente manera. Nos va a quedar menos 6 y 2. Nos va a quedar 3, nos va a quedar 8. 8, ahí sí. Y 3 me refería por si acaso, cuando decía 3. Ahí sí. Y eso igual a menos 1. Nos queda así. Y tendríamos la tercera ecuación. Un poquito más largo, pero si se fijan bien, es como que tampoco hay algo medio extraño por ahí, sino que... Y voy a reciclar un poquito, ¿no? Voy a llevarme el sistema de acá. Le voy a borrar lo que tiene dentro y ahí voy a rellenarlo. Vamos a resolver y vamos a tener inmediatamente el valor de la corriente, porque recuerden que sería igual a menos I3, ¿cierto? Como lo identificamos en un comienzo, nuestra corriente que estamos buscando. Así que nos queda ahí. Quedó bien. Ahí. Ahí. Borramos esto que está por dentro y rellenamos todo. Ahí. Ahí. Nos pudo reciclando hoy día. Y nos queda entonces 2, 6, 0, porque no está el I3, ¿cierto? En la ecuación 1. Acá tendríamos menos 2, 12, menos 6. Después no tenemos el I1 por acá, ¿cierto? Así que queda multiplicado por un 0. Tendríamos el menos 6, tendríamos el 8. Y hay que borrar esto de acá también, no nos olvidemos. Por reciclar ahí, dejé una cosa que no iba. 0, 0, menos 1. 0, 0, menos 1. Así que si buscamos resolver para las corrientes, ¿ya? Para las corrientes, ups, borré ahí un poquito de eso. Ahí, ya. I1, I2 e I3. Aquí recuerden que podríamos usar cualquier método, ¿ya? Yo en particular les refuerzo bastante el uso de la calculadora porque después nosotros la ocupamos bastante, ¿ya? Por eso les muestro así siempre. Si tienen que usar Kramer u otros métodos también lo puede hacer. Y la calculadora está por acá. Vamos a traerla para resolver. Vamos a reutilizar incluso lo que teníamos acá, miren. Voy a subir, subir, subir. Si yo tomo, por ejemplo, eso, presiono Enter, me va a permitir tomar todo lo que estaba dentro. Esto es 6, menos 6, 8. Por si acaso, si yo presiono second hacia la izquierda, me manda al principio de nuestra expresión. Aquí puedo borrar todo. Voy a poner el 0, voy a poner el 6 y el 2. El 2. ¿Ya? Y me queda poner solamente la segunda fila, que es un menos 2. Vamos a reutilizar ese menos. Después nos queda un 12, ¿cierto?
Después nos queda un menos 6 y ahí ya tengo que borrarlo y poner un menos 6. Con el menos pequeño, ¿ya? Si pusiéramos el menos que corresponde a la resta, nos daría un error de sintaxis. Así que mucho cuidado. Tenemos agregado todos, 260, perdón, menos 2, 12 menos 6, 0 menos 6, 8. Y aquí vamos a escribir, ¿cierto?, lo que pasa con el b. Nos queda un menos 1 en la última fila. Nos queda un 0. Y aquí ustedes se pueden preguntar, pero ¿por qué no aparecen los puntos y comas? Y en realidad lo que pasa es que en esta calculadora se puede agregar así también las matrices. Entonces si uno lo guarda y después como vuelve a tomar eso mismo que guardó, lo deja en esa forma, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo. Es una forma alternativa que uno podría agregarla, ¿ya? Cada fila en una, entre corchetes. Nos queda así, 0, 0, menos 1. Y vamos a tomar esta expresión que teníamos acá arriba, ¿cierto? Presionamos Enter y ahora con los valores que están guardados ahora nuevos en A y B, nos va a resolver. Nos queda un sexto, menos 1 dividido en 18 y menos un sexto. Los voy a anotar. Un sexto amper. Nos queda menos 1 dividido en 18 amper. Y nos queda menos un sexto amper. Y con eso, ahí está, ¿cierto?, vemos que ya podemos obtener nuestra corriente, porque la corriente que nosotros buscábamos, que vimos en un principio, ¿cierto?, era esta. La I sub I, que es igual, es igual a la menos I sub 3, ¿cierto? Así que nos queda de esa forma. Por lo tanto, la I sub I sería igual a eso. Igual a un sexto amper. En definitiva, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que en realidad es exactamente el mismo valor. Porque nosotros dijimos que la resistencia de Thevenin era igual a, acá arriba está, ¿no?, 1 sobre I sub I. Así que estaría ok. ¿En qué caso nos conviene? Yo realmente, si soy bien honesto, yo por lo general lo que hago es esto. Yo, además de mirar el circuito para ver si es que veo que me va a quedar más rápido de una forma u otra, por lo general, yo pongo una fuente de tensión cuando quiero ocupar nodos. Eso es lo que hago generalmente. ¿Ya? Salvo que yo vea, no, mira, si es que ocupo mallas me va a quedar más simple. Aquí, ¿qué pasa? Es que quedaría un poquito más corto con nodos. Serían dos ecuaciones únicamente, ¿ya? Pero como pueden ver, en realidad es totalmente válido realizarlo. Y generalmente yo pongo una fuente de corriente, como en este caso, cuando quiero ocupar mallas. ¿Por qué? Porque me resuelve una ecuación. Entonces yo tiendo a optar por resolver menos ecuaciones, ¿ya? A pesar de eso, siempre hay algunos otros detalles, otras configuraciones que hacen que quede más simple de una manera que de otra, ¿ya? ¿Cuál es mi recomendación? Que al menos comprendan cómo desarrollar ambas y ustedes finalmente resuelvan la que les parezca más simple, en ese caso puntual. Como pueden ver, tenemos muchas alternativas, ¿cierto? En la prueba se sube los desarrollos, efectivamente, junto con la solución dentro del desarrollo. Me quedó como en rojo, la voy a bajar en azul. Ahí. Tendríamos, ¿cierto?, la resistencia. Ya. Y nos dio exactamente lo mismo, ¿cierto? ¿Cuál sería el último paso? El paso 2 sería calcular tal como lo hicimos antes. O sea, calcular la tensión de circuito abierto o la corriente de cortocircuito si es que queremos obtener Norton. En este caso nos piden Thevenin. Como nos piden Thevenin, nosotros vamos a obtener la tensión de circuito abierto, ¿ya? Déjenme buscar por acá donde dejé la figura. Ahí está. Vamos a buscarla acá. Ahí, el circuito tal cual como debería aparecer. Ahí quedó completo. Y vamos a resolver con el método que nos dé la resolución más directa, ¿ya? O sea, con menos operaciones, menos ecuaciones. Así que paso 2 sería resolver el circuito original, ¿cierto? En el circuito original calcular la tensión de circuito abierto, porque queremos obtener Thevenin, ¿cierto? Ya. En el circuito original, sin apagar nada, original, obtenemos la tensión de circuito abierto. Obtenemos, ahí sí, B sub AB. Y esa sería la tensión que tendríamos ahí, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, nosotros acá podríamos calcular
directamente lo que va a ocurrir, y si me preguntan a mí, yo creo que con mallas queda un poquito más corto en este caso. ¿Por qué? Porque tendríamos, ¿cierto?, esta corriente que estaría inmediatamente definida, no habría que hacer nada más, la vamos a llamar, por ejemplo, I3, tendríamos una corriente ahí I1, tendríamos una corriente acá I2, y además, como por ejemplo, por esta rama no circula nada porque está abierta, lo que va a ocurrir es que acá tampoco va a haber tensión. Si yo les digo a ustedes, ¿cuál es la tensión que recae sobre este elemento? Va a ser la resistencia, que sería 2, por la corriente que lo circula. ¿Pero qué corriente lo circula? Esta corriente es simplemente 0. Claro, entonces vamos a ver que no hay caída de tensión. ¿Y qué pasa entonces? Que ese elemento, el resistor de 2 ohm, se va a comportar tal como si fuera un cortocircuito. ¿Ya? Es como que fuera un alambre, por decirlo así. Y la tensión se va a reflejar directamente acá. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque por él no circula una corriente. ¿Ya? Y se comporta así. Y podríamos calcular entonces directamente la tensión B sub AB como la tensión que recae sobre ese resistor. Nos quedaría en definitiva, por ejemplo, que la B sub AB, ¿cierto?, va a ser igual a 6 por la corriente que tenemos ahí. 6 por la corriente que lo circula de positivo a negativo, que sería I2. Y eso sería obviamente igual a la tensión de Thevenin, porque es numéricamente igual a la tensión en circuito abierto. Así que aquí podríamos realizarlo, ¿ya? Estamos como medio corto de tiempo, así que yo creo que lo vamos a resolver en la siguiente clase, el día jueves, y vamos a hacer también más ejercicios. ¿Qué pasaría si lo quisiéramos resolver con nodos? Para que revisemos antes de terminar la clase. Si lo quisiéramos hacer con nodos, esto también se cumple. O sea que la tensión se va a reflejar acá. Entonces el circuito lo podría resolver, a ver, con una. De hecho, con 2 ecuaciones, quizá con nodos incluso es más rápido. ¿Por qué digo que con 2? Porque finalmente yo podría resolver esto. Podría tener algo así. Eso ahí, ¿cierto? 4. Esta corriente va a quedar sumada por allá. Ahí. Nos queda así, ¿cierto? Eso va a ser un supernodo, así que definimos la referencia abajo. Como les digo yo, no va a haber ninguna circulación de corriente por esta rama, así que yo podría poner directamente acá mi B sub AB y hacer como que no existe esa rama. Y me quedaría entonces acá 6, me quedaría acá 2, acá definiría nuestra referencia. Ya en la clase que viene lo resolvemos de las dos formas, por último. Acá nos queda eso que es 5 amperes. Tenemos el supernodo y estaríamos ok. Y de hecho, no, sí, hay un supernodo, estaría ok. Sacamos una ecuación del supernodo, sacamos otra ecuación de la relación de tensiones y estamos ok. Eso lo dejamos para la siguiente clase, ¿ya? Vamos a resolver con ambos métodos. Aquí vemos que en realidad el B sub AB sería igual a E2 menos 0, así que sería simplemente 2. Tenemos las dos alternativas. En ambos casos nos quedan dos ecuaciones, así que en realidad es como queda elección de cada uno. Y mi pregunta ahora es la siguiente. ¿Se entiende cómo podríamos calcular en ambos casos? Y el por qué yo digo que acá, que esto es bien importante. ¿Por qué acá no tendríamos ninguna caída de tensión y sería entonces lo mismo que fuera un alambre o un corto? La clave está en que por acá no circula corriente debido a que está abierto. Y como la ley de Ohm nos dice que la tensión sobre cualquier elemento va a ser igual, o en este caso un resistor, ¿cierto? R por I. Si es que la corriente es 0, inmediatamente el valor de B se va a 0, porque sabemos que la R no es 0, ¿cierto? Así que esto es un corto, simplemente. ¿Ya? Y que no está abierto, es un corto. Por eso es que se refleja la tensión directamente ahí. Tanto así que aquí nos sirvió para simplificar incluso. ¿Sí? Bueno, le agradezco mucho su participación. Nos veríamos el día jueves donde vamos a resolver con ambos métodos. Y vamos a realizar otro ejercicio más también de ese estilo. Y en la clase del martes vamos a seguir practicando. ¿Ya? Cualquier duda, por favor, me mandan un mail. Y no dejen de participar también en la última ayudantía. Vean la de ayer igual, para que así vayan soltando un poquito más la mano. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, chao. Que tengan buena semana. Hay que ir a almorzar también, ¿o no? Si es que no están almorzando. Chao, chao, que estén muy bien. A las 6. ¿No crees que